Bienvenido, mi talentoso estudiante, al séptimo video del curso de la aritmética de álgebra. En esta ocasión vamos a analizar lo que es el teorema fundamental de la aritmética, y para ello primero necesitamos ver algunas propiedades acerca de los números naturales. Bueno, más bien clasificación. La primera clasificación que definitivamente te enseñaron fue que los números naturales se podían dividir en pares y nones, como los podemos ver aquí. Los números pares son aquellos que toman un número natural cualquiera y lo multiplicas por 2, y entonces eso es un número par. Un número non es aquel que lo puedes formar así, multiplicando por 2 cualquier número natural y sumándole 1. Digamos que estas son expresiones algebraicas que nos permiten escribir números pares o impares arbitrarios. Con esta expresión algebraica uno puede hacer demostraciones de oraciones como que la suma de dos números pares es par, como que la suma de dos impares es par, como que la suma de par con impar es impar, o que el producto de dos pares es par, o el producto de dos impares es impar. Otra clasificación sumamente importante es cuando tomamos a la multiplicación como criterio para clasificar, y bajo esta clasificación, bajo este criterio, nosotros podemos clasificar a los números naturales como la unidad, como primos y como compuestos. Un número compuesto es aquel que se compone del producto de números más pequeños. Por ejemplo, el 4 se compone del producto de 2 por 2. El 6 se compone del producto de 2 por 3. Así, cualquier número que no sea compuesto será primo. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13 son primos porque no se pueden factorizar como productos de números más pequeños. A lo más lo que podemos hacer es escribirlos como el producto de la unidad por sí mismo. Si se dan cuenta, entendiendo esta clasificación, es más fácil entender el concepto de número primo, o al menos para mí me resultó más intuitiva que la típica y trillada frasecita de un número primo es aquel que es divisible por la unidad y por sí mismo. En realidad, un número primo es aquel que solamente lo puedes factorizar como la unidad por sí mismo. Y para mi gusto esto da más información. Algo importante es que el primer número primo es el 2, no es el 1, como por alguna vez llegué a escuchar por ahí que decían. El 2 no es el primer número primo, y la razón es muy sencilla. Si el 1 fuera primo, entonces el 2 se compondría del producto de 1 por 2, y con eso el 2 sería compuesto. Eso tiraría abajo toda nuestra definición de números primos, porque entonces todos los números primos serían compuestos. Por ahí también alguna vez alguien me preguntó si menos 2 era primo, y bueno, supongo que ya pueden estar intuyendo la respuesta. La respuesta es claro que no. El menos 2 no es un número natural, por lo tanto preguntar si es un número primo sale completamente de contexto porque no es un número natural. Ahora sí, ya que tenemos el concepto de número primo, podemos ver el teorema fundamental de la aritmética, y este afirma que todo número natural puede ser factorizado como producto de números primos a menos que él sea primo. Por ejemplo, el 8 lo podemos factorizar como el producto de 2 por 2 por 2, lo cual lo podemos reescribir como 2 al cubo, y esto aquí el 3 nos indicaría que este número primo es de multiplicidad 3 porque se repite 3 veces. El 20, por ejemplo, lo podemos factorizar como 2 por 2 por 5 o 2 al cuadrado por 5, donde el 2 es un factor de multiplicidad 2. Entonces, si se dan cuenta, factorizar es descomponer un número en múltiplos del mismo. Decimos que un número es múltiplo de otro, por ejemplo, el 6 es múltiplo de 2 porque 6 es igual a 2 por 3. Es decir, un número n cualquiera va a ser múltiplo de un número p cualquiera cuando al menos uno de los factores de n es p. Dicho de otra forma, si podemos escribir a n como el producto de p por m, podemos decir que p es que n es un múltiplo de p. Como la descomposición en números primos es sumamente importante y práctica, hay criterios con los cuales uno puede saber si un número es múltiplo de los primeros números primos. Probablemente hayan visto esto como criterios de divisibilidad, si es que tuviste suerte de verlo en algún punto. Yo aquí estoy llamando criterios de multiplicidad porque no hemos visto todavía la división en este curso. Entonces, por ejemplo, el 2, o mejor dicho, los múltiplos de 2 se identifican rápidamente. Si termina el número en 0 o en un número par, tú tienes la garantía de que por lo menos una vez como factor tiene ese número al 2. Para el 3, simplemente toma la cantidad en cuestión,
cada una de las cifras, súmalas, y si eso te da un múltiplo de 3, entonces esa cantidad es múltiplo de 3. Por ejemplo, el 531, si sumamos 5 más 3 más 1, nos da 9. El 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto 561 es un múltiplo de 3. O es divisible entre 3, también es otra forma de verlo. El 5, simplemente si terminan en 0 o 5 las cantidades que nos interesan investigar, tienes la garantía de que ese número por lo menos una vez como factor tiene el 5. El 7, este es un poquito interesante, tomas la última cifra de tu cantidad y la multiplicas por 2. Lo que te quedó restando de las cifras, la cantidad que te quedó con las cifras restantes, se lo restas a eso que acabas de hacer, y si eso te da un múltiplo de 7, esa cantidad es múltiplo de 7. Por ejemplo, aquí el 273, tomo el 3, lo multiplico por 2, formo el 27, le resto 6, eso me da 21. 21 es 7 por 3, por lo tanto 273 es un múltiplo de 7. Para el 11, tomamos las cifras en las posiciones impares o nones, por ejemplo el 9 y el 2, y le restamos las cifras de la suma de las cifras de las posiciones pares, perdón, de las posiciones impares, ¿sí? Por ejemplo, el 6 está en posición 1, el 2 en la posición 2, el 5 en la posición 3, el 9 en la 4. Entonces, las pares, que son 9 y 2, le restamos las impares. Si eso nos da 0 o un múltiplo de 11, entonces esa cantidad es múltiplo de 11 o es divisible entre 11. Vamos a ver rápidamente cómo se aplica todo esto. Por ejemplo, si queremos factorizar el 304.920, vemos que la última cifra termina en 0, por lo tanto esto es un número múltiplo de 2, podemos dividir entre 2, eso nos da esta cantidad de aquí abajo. La nueva cantidad termina en 0 también, por lo tanto es divisible entre 2, escribimos el 2 aquí y volvemos a dividir. Volvemos a ver que termina en 0, por lo tanto escribimos el 2 aquí y dividimos esta cantidad entre 2. Aquí, por ejemplo, rápidamente podrían decir, bueno, termina en 5, quiere decir que es múltiplo de 5, sí, pero el siguiente número primo es el 3. Entonces vamos a checar si esta cantidad es múltiplo de 3. Simplemente sumamos las cantidades, 3 más 8 más 1 más 1 más 5, eso nos da 18, es múltiplo de 3. Lo escribimos el 3 aquí, dividimos entre 3, lo que nos dé lo escribimos acá. Esta cantidad de nuevo, si sumamos todas las cifras, 1 más 2 más 7 más 0 más 5, nos va a dar 15, múltiplo de 3, escribimos el 3 aquí, la división la ponemos acá abajo, el resultado de la división, y aquí si sumamos, por ejemplo, son 5 y 5, 10 y 4, 14, ese ya no es múltiplo de 3, pero como termina en 5, sabemos que es múltiplo de 5, escribimos el 5, dividimos esta cantidad entre 5, el 847, vamos a tomar el 7 por 2, es 14, 84 menos 14 nos da 70, 70 es 10 por 7, por lo tanto esta cantidad es múltiplo de 7. Aquí, por ejemplo, tomamos el 1 y 1 son 2, menos el 2 nos da 0, por lo tanto esta cantidad es divisible entre 11, escribimos el 11 aquí, y nos da 11, y pues 11 es divisible entre 11, y ya escribimos el 1 acá. Entonces con esto obtenemos la factorización en números primos. Es decir, el 304.920 se factoriza como 2 al cubo, por 3 al cuadrado, por 5, por 7, por 11 al cuadrado. Algo importante, noten que son 9 factores en los que descompusimos esta cantidad. Otro algoritmo, no lo puedo llamar operación, sumamente importante es el que se conoce históricamente como mínimo común múltiplo. Digo históricamente porque definitivamente cuando hicieron las traducciones de los libros, probablemente hicieron una traducción textual. A mí me habría gustado más que en lugar de llamarle mínimo común múltiplo, le hubieran llamado mínimo múltiplo común o mínimo múltiplo en común, porque este nombre nos da una idea más clara de qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es como lo que hicimos hace rato de factorizar, pero checando que todos los múltiplos sean en comunes. El algoritmo es lo mismo, escribimos los 3 números y vamos checando cada uno de los números primos. Y al final multiplicamos todas estas cantidades para obtener el mínimo múltiplo en común.